Fue la boda del año bellamente decorada con el aroma de flores frescas llenando el aire y las risas de los amigos y familiares resonaron en el gran salón, pero justo cuando el novio tomó la mano de la novia digo que hago una voz penetrante que atraviesa el momento perfecto, no fue un celoso. Por ejemplo, una objeción de la multitud o un error en la ceremonia, fue su propia hija la que se puso de pie con lágrimas en los ojos. Ojos decididos a detener la boda, ¿qué podría empujar a una chica a ir en contra de su padre en el día más importante de la vida y qué impactante verdad estaba a punto de ser revelada? La música se detuvo, la novia se congeló, los invitados se giraron para mirar. Sus caras se llenaron de sorpresa y allí parada en el pasillo estaba Katy, de 12 años, temblando pero decidida, dijo. Las palabras que lo cambiarían todo papá, no puedes casarte con ella. La habitación quedó en silencio. La radiante sonrisa de Clara vaciló. Por una fracción de segundo antes de que ella rápidamente lo ocultara con confusión, Thomas, de pie en el altar, parpadeó. Incredulidad. La alegría en su rostro se transformó en preocupación mientras miraba a su hija Katy, dijo suavemente con la voz quebrada. El silencio. Lo que pasa en el pecho de la niña subía y bajaba mientras ella trataba de estabilizar su respiración. Sus puños estaban. Apretó su pequeño cuerpo temblando, se giró para encarar a su padre, sus ojos abiertos por el miedo y la resolución. No puedes casarte. Su papá, ella no es quien crees que es. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno, los invitados susurraron entre sí. Ellos mismos, su curiosidad y su inquietud se extendieron como un reguero de pólvora. Clara, vestida con su prístino vestido blanco, bajó y tomó un pequeño paso adelante. Katy, dijo suavemente, su tono estaba teñido de dulzura fine. ¿Qué pasa, cariño? ¿Pasó algo? En solo unos minutos esta boda pasará del día más feliz de todos. La vida de un padre hasta el momento más caótico que cambió su vida y que nunca pudo tener. Imaginé que Katy es la única que sabe que ella es la única que ve lo que su padre es demasiado ciego para ver, lo que la está carcomiendo. Ella tiene la sensación de que algo anda mal, no quiere creerlo, no quiere arruinar su felicidad, pero la verdad es innegable y está a punto de salir a la luz. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Se quedaría callada y dejaría que su padre se casara con una mujer que no es quien dice ser o arriesgaría todo para exponerla. La verdad, sin importar el costo, déjenos saber en los comentarios y haga clic en el botón suscribirse mientras profundizamos en esta historia. La tensión en la habitación era insoportable. Las manos de Thomas se apretaron a sus costados mientras miraba entre su hija y el exterior tranquilo de la futura novia Clara estaba empezando a quebrarse y los invitados podían sentir que algo no estaba bien. Se suponía que sería el día más feliz de la vida de Thomas, un día lleno de amor y nuevos comienzos, pero las palabras de Katy lo convirtió en algo completamente diferente. La verdad estaba a punto de ser expuesta. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una niña de 12 años descubre una verdad tan impactante que nadie más podía verla, lo que la llevó a este momento en el que una niña. El coraje fue lo único que se interpuso entre su padre y un error devastador. Esta es la historia de Katy. Una niña que amaba demasiado a su padre como para quedarse en silencio. Una niña que vio lo que nadie más vio. Y una niña pequeña, quien en un momento valiente detuvo una boda y cambió todo. Thomas un hombre de negocios muy querido, viudo y padre, finalmente había encontrado el amor nuevamente después de años de angustia por su hija. Katy, de 12 años, era el centro de su mundo. Habían pasado por las buenas y las malas juntos después de perder a su esposa. Madre de una enfermedad que dejó un vacío permanente en sus corazones. Katy tenía solo 5 años cuando falleció su madre. Lejos de ella los recuerdos de su madre eran débiles, una sonrisa cálida, una voz suave cantando. Sus ojos de canción de cuna, el aroma de lavanda que siempre parecía persistir dondequiera que fuera después de la muerte de su madre. Katy y su padre Thomas eran los únicos que podían criar a su hija. Thomas hizo todo lo posible para criar a Katy por su cuenta. Trabajaba muchas horas para mantenerla. Para ella, pero nunca dejó que su trabajo le impidiera estar presente. Estaba allí para cada raspadura de rodilla, cada cuento antes de dormir. En cada recital escolar, Katy no solo era su padre, era su mundo entero. Por mucho que Thomas quisiera a su hija, había una tristeza en el que incluso Katy podía ver, se reflejaba en la forma en que se sentaba tranquilamente en la mesa después de que ella se había ido a la cama, la forma en que miraba fotos antiguas de su madre cuando pensaba que no. Uno estaba mirando, él estaba solo y Katy lo supo. Un día, Thomas conoció a Clara cuando Clara llegó a sus vidas.
gala benéfica y después de un tiempo de relación le presentó a Katy como su nuevo amor cuando Clara llegó a sus vidas. Todo parecía cambiar para Thomas. Clara parecía una bendición hermosa, encantadora y amable, o eso creía ella. Parecía que ella entró en sus vidas cuando Thomas estaba más solo, les ofreció calidez, compañía y una aparente amor genuino por Thomas y Katy, pero las apariencias engañan. Katy creía que Clara era lo mejor que le había pasado a ella y a su padre desde la muerte de su madre. Clara era hermosa, equilibrada y amable. Ella tenía una manera de hacer que las personas se sintieran especiales, como si fueran los únicos en la habitación cuando le sonreía a Thomas. Sintió algo que no había sentido en años. Espero que Clara se convirtiera rápidamente en una clienta habitual. Su presencia en sus vidas trajo de vuelta la calidez y la risa a su hogar, por primera vez en mucho tiempo. Katy vio la sonrisa de su padre. Clara no solo hizo feliz a Thomas, sino que también hizo que Katy se sintiera especial. Él la horneaba. Le daban galletas para ayudarla con su tarea y le decían lo afortunada que era de tener un padre tan maravilloso. La pequeña Clara, que había crecido sin madre, parecía un sueño hecho realidad. Katy empezó a pensar en ella como la madre que siempre había deseado. Comenzó a imaginar cómo sería la vida cuando Clara se convirtiera oficialmente en parte de su familia. Se imaginaba viajes al parque, noches de cine familiar y la hora de dormir. Historias iguales a las que le contaba su mamá, pero el sueño no duró al principio. Los cambios fueron sutiles los de Clara. Su dulce comportamiento cambiaba cuando Thomas no estaba cerca, su paciencia se agotaba y sus amables palabras eran reemplazadas por palabras agudas. Órdenes y Katy dejaba sus juguetes en la sala de estar. Clara le gritaba que los limpiara si derramaba su bebida. En la cena, los ojos de Clara se entrecerraban con fastidio. Eres lo suficientemente mayor para saberlo mejor. Clara decía fríamente, ¿tú? ¿Quieres que tu padre piense que eres una niña malcriada? Katy no entendía por qué Clara era tan diferente cuando su padre no estaba allí. Se esforzó más por ser buena para hacer feliz a Clara, pero nada parecía funcionar. Cuanto más tiempo pasaba, más frío hacía. Clara se volvió retraída. Clara mostró un lado más oscuro. Regañaba a Katy por las cosas más pequeñas y la criticaba. No la trates por cómo se veía o cómo actuaba, nunca llegarás a ser nada si sigues actuando como una mocosa, Clara. Se burló una noche cuando Thomas estaba en el trabajo, pero no se detuvo allí. La ira de Clara vino con amenazas. Si le dices a tu papá lo que te digo, me aseguraré de que nunca te crea, que me ama más de lo que crees y me aseguraré de que estés fuera de esta casa para siempre. Clara siseó su voz aguda como un cuchillo. Entonces vino él. Amenazas. Una noche, cuando Katy accidentalmente tiró un jarrón mientras jugaba, Clara la agarró del brazo y tiró. Luego vinieron las amenazas. Su voz era baja y amenazante mientras siseaba. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto cuesta? Si alguna vez le cuentas a tu padre cómo te hablé, te arrepentirás, ¿me entiendes? Los ojos de Katy se llenaron de lágrimas, pero asintió. Estaba demasiado asustada para hacer otra cosa. A partir de ese momento, Katy comenzó a ver a Clara por quien ella era. Realmente era la amable y amorosa mujer que había ganado el corazón de su padre. Era una mentira detrás puertas cerradas. Clara era otra persona completamente distinta, alguien que era cruel, controladora y manipuladora. Katy no sabía qué hacer, amaba a su padre y no quería arruinar su felicidad. Se quedó en silencio pensando. Tal vez Clara cambiaría, pero las cosas solo empeoraron. Clara no solo era mala. Ella era peligrosa, y Katy pronto descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar Clara para conseguir lo que quería. El comportamiento hacia Katy empeoró con cada semana que pasaba. Lo que comenzó como comentarios fríos y amenazas veladas se convirtió en algo mucho más siniestro. Cuando Thomas estaba en casa, Clara era la imagen de Grace. Katy se reía de sus chistes y hablaba de lo mucho que amaba a su pequeña familia, pero en el momento en que se fue trabajo la máscara se resbaló. Katy derramó accidentalmente un vaso de agua en la encimera de la cocina. La paciencia de Clara se acabó. ¿Qué es? ¿Qué te pasa? Siseó, agarrando una toalla para secar el derrame. No puedes hacer nada bien, murmuró Katy. Sus mejillas ardían de vergüenza. Lo siento, pero eso no lo soluciona. Clara espetó y arrojó la toalla mojada al lavabo. Se giró para mirar a Katy con sus ojos fríos. Tienes suerte de que tu padre no estuviera aquí para ver esto. Estaría muy decepcionado. El verdadero problema empezó una noche cuando Thomas tuvo que trabajar hasta tarde. Katy estaba sentada en la sala de estar dibujando fotos de su familia, su padre, ella misma y Clara. Ella estaba tratando de convencerse de que las cosas no eran tan malas como
Parecía que tal vez solo necesitaba esforzarse más para llevarse bien con Clara. Clara caminaba con sus tacones haciendo clic. Contra el suelo de madera miró el dibujo de Katy y frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando, nos dijo Katy suavemente sosteniendo la imagen. Clara arrebató el papel de sus manos, sus labios curvados en una mueca de desprecio. Esto no se parece a nosotros, me hiciste parecer un monstruo. Los ojos de Katy se abrieron de par en par. No, no lo hice. Solo lo suficiente. Clara dijo en voz baja y ella rompió el dibujo por la mitad y lo tiró al suelo. Déjame aclarar algo, Katy, me voy a casar. Tu padre, y cuando lo haga las cosas van a cambiar por aquí, ¿me entiendes? Katy sintió un escalofrío correr. Una pesadilla para Katy. Ella asintió por su columna y las lágrimas corrían por su rostro. Sí, bien, Clara. Dijo, ordena y limpia este desastre antes de que tu padre llegue a casa, no quiero que te vea así. Katy hizo todo lo posible por mantenerse alejada de Clara después de esa noche, la evitó cada vez que pudo y pasó la mayor parte del tiempo. Su tiempo en su habitación o afuera en el patio trasero las semanas previas a la boda fueron una pesadilla para Katy. El comportamiento de Clara se volvió más frío y manipulador, pero luego sucedió algo. Eso cambió todo una noche mientras Clara pensaba que Katy estaba dormida. Katy escuchó una conversación. Clara estaba hablando por teléfono en la cocina. Su voz era baja y urgente. No, no sospecha. Todo lo que dijo Clara, simplemente apégate al plan. Una vez que termine la boda, tendremos acceso a todo, a las cuentas. Negocio todo eso. El corazón de Katy latía con fuerza en su pecho, no entendía todo lo que Clara decía, pero ella entendí lo suficiente que Clara no solo era mala o controladora, era peligrosa y estaba planeando algo que podría arruinar la vida de su padre. Katy sabía que ya no podía permanecer en silencio. Tenía que detener la boda, pero ¿cómo pudo una niña de 12 años convencer a su padre? Que la mujer que amaba no era quien todos pensaban que era. Katy decidió empezar a observar a Clara para encontrar una evidencia para su padre, pero desafortunadamente Clara sabía que Katy la estaba mirando y sabía que la niña era más astuta. Más de lo que la mayoría de la gente le dio crédito, la presencia de Katy era un problema, una amenaza para la buena ejecución de su plan. Clara había pasado meses tejiendo cuidadosamente su red, ganándose la confianza de Thomas, encantando a sus amigos e insertándose en cada rincón de su vida. Clara sabía que mientras Katy estuviera cerca, sus planes siempre estarían en peligro. Fue entonces cuando Clara decidió que Katy necesitaba irse y decidió enviarla a un internado. Clara necesitaba asegurarse de que Thomas creía que era la decisión correcta, necesitaba que él sintiera que no tenía otra opción y eso significaba incriminar a Katy. Algo grande, algo que convencería a Thomas de que su hija se estaba portando mal y necesitaba estructura. Sucedió él. Una tarde tranquila, Clara había estado tarareando para sí misma, organizando algunas de sus joyas en el dormitorio cuando llamó. Katy en la querida Clara dijo que su voz goteaba con falsa dulzura. ¿Puedes? Ayúdame con algo. Katy desconfía de Clara, pero no está dispuesta a desobedecerla. Dentro, ¿qué es? Necesito que me guardes esto, dijo Clara entregándole esto a Katy. Una bolsa de terciopelo para joyas, solo por un minuto. Mientras termino de ordenarlas, Katy tomó la bolsa sin pensarlo dos veces. Se quedó allí en silencio esperando a que Clara terminara, pero Clara pareció tomarse su tiempo después de unos minutos. Katy preguntó, ¿puedo dejar esto ahora? Por supuesto, dijo Clara sonriendo, simplemente lo puse en el tocador. Gracias, cariño. Aliviada, Katy colocó la bolsa en la cómoda y regresó a su habitación feliz de estar lejos de Clara. Pero lo que ella no sabía era que Clara no había terminado. Más tarde esa noche, Clara irrumpió en la sala de estar. Habitación. Su rostro era una máscara de conmoción y traición. Thomas lloró agarrando la bolsa de joyas vacía en su mano. Falta algo. Mi collar, el que me regalaste, se ha ido. Thomas levantó la vista de su libro, alarmado. Se ha ido. ¿Qué haces? Quiero decir que lo tuve esta tarde, dijo Clara con voz temblorosa. No quiero. Acabo de tenerlo. Acusar a alguien, pero creo que Katy fue la última persona que lo tuvo. Katy, que había estado sentada tranquilamente en el sofá, se congeló. No tomé nada, dijo su voz alzándose por el pánico, me pidió que la sostuviera, pero se la devolví. ¿Es eso cierto? Katy. Thomas le preguntó a su ceja. Sí, lo juro. Katy dijo que las lágrimas brotaban de sus ojos. Ojos. No tomé nada, pero las lágrimas de Clara fueron más convincentes. Thomas, no quiero creer que ella haría algo así.
Pero quizá esté teniendo más dificultades de las que nos dimos cuenta. Quizá necesite ayuda para estructurarse. Thomas suspiró profundamente. Pasándose una mano por el pelo Katy, esto es serio, si lo tomaste, debes decírmelo ahora, no lo hice. Katy lloró. Ella está mintiendo, yo no hice nada. Vanessa buscó en la mochila de Katy y encontró el collar escondido dentro de la mochila de Katy. Las protestas cayeron en oídos sordos. Papá. Yo no lo hice. Juro que ella lloró, pero las lágrimas y acusaciones de Clara la ahogaron. Sus labios se apretaron, sus ojos brillaban con una falsa tristeza. Thomas, tal vez deberíamos pensar en enviarla a un internado. La escuela al menos por un tiempo podría darle la disciplina y estabilidad que necesita. Esa noche Katy se sentó. En su habitación, las lágrimas corrían por su rostro, no podía creer lo que estaba pasando. Clara la había incriminado, ella estaba segura de ello, pero ¿cómo podía hacerle ver a su padre que parecía tan decepcionado, tan inseguro de qué hacer? Creo que a la mañana siguiente, Thomas se sentó con Katy en la mesa de la cocina. Su expresión era suave pero seria. «Katy nos. Necesito hablar», dijo Katy y lo miró, sus ojos estaban rojos por el llanto. «Papá, yo no lo hice», susurró, «yo no lo tomé». Thomas suspiró y tomó su mano. «Carino, quiero creerte». «De verdad que sí, pero Clara no mentiría. Sobre algo así, ambos vimos el collar en tu mochila. Sé que te ha costado adaptarte. Tenerla en nuestras vidas y sé que extrañas a tu mamá, pero creo que tal vez esto sea parte del problema». «¿Qué quieres decir?», preguntó Katy con voz temblorosa. «Creo que Clara tiene razón». Thomas dijo suavemente, «Quizás pasar un tiempo lejos sería suficiente». «¿Qué quieres decir?». «Te ayudaré a adaptarte al internado, no es un castigo, Katy, es una oportunidad para que crezcas y aprendas». Katy retiró la mano. «Me estás alejando, me estás desgarrando el corazón», dijo con la voz quebrada. «¿Por qué?». «De ella no es por ella», dijo Thomas rápidamente, «es porque quiero lo que es. Lo mejor para ti. Sé que es difícil ahora, pero verás que esto será bueno para todos nosotros». Esa noche, Katy decidió que ya no podía permanecer callada, tenía que decirle a su padre la verdad, no solo sobre collar robado, pero sobre todo lo que Clara había hecho. Esperó hasta que Clara salió de la casa y luego encontró a Thomas. En su estudio, papá dijo con voz temblorosa, «Necesito hablar contigo, Thomas». Levantó la vista de su papeleo y sonrió suavemente. «¿Qué pasa, cariño?». Katy dudó, su corazón latía con fuerza. «Se trata de…». La expresión de Clara Thomas cambió y un dejo de frustración se dibujó en su rostro. «Katy, ya hemos hablado de esto. Necesito darle una oportunidad». «No, papi, escucha», dijo Katy, su voz se alzaba con desesperación, «ella no es quien crees que es. Ella ha sido mala conmigo cuando no estás cerca, me grita y dice que si te lo digo no me creerías. Me incriminó por el collar». Thomas frunció el ceño reclinándose en su silla. «Katy, sé que esto ha sido difícil para ti, pero estás dejando que tu imaginación te domine. Clara te ama, te ama. Me ama, está haciendo todo lo posible para que esto funcione, no me ama, Katy». Katy lloró. Ella finge que solo hace esto para conseguir lo que quiere. «Katy es suficiente». Thomas dijo con firmeza, «Eres una chica inteligente, pero aún eres una niña, no entiendes lo complicadas que pueden ser las cosas. Clara no ha hecho nada más que intentar hacerte sentir bienvenido, entonces necesitas darle una oportunidad». El corazón de Katy se rompió. Quería gritar para hacerle ver la verdad, pero la expresión de su rostro le dijo que no servía de nada, no la creería. Aún no. Katy necesitaba una prueba irrefutable de que Clara no era solo una mala noticia. De peligroso. Al día siguiente, Katy estaba limpiando su habitación cuando el teléfono de Clara vibró en el mostrador de la cocina. Katy la miró con curiosidad. Clara siempre mantenía su teléfono cerca, casi como si temiera que alguien pudiera ver lo que había en él, pero hoy lo había dejado atrás. Katy dudó, su corazón golpeando. Ella sabía que estaba mal fisgonear, pero no podía ignorar la persistente sensación en su pecho. Esto podría ser la única oportunidad de descubrir lo que Clara estaba escondiendo. Con manos tembloras, Katy eligió. Levantó el teléfono y lo desbloqueó usando el patrón que había memorizado en secreto, se desplazó por los mensajes y se congeló. Cuando vio un nombre que no reconoció, las manos de Nathan. Katy temblaron. Mientras se desplazaba por el teléfono de Clara, la había visto esconder su teléfono innumerables veces y guardarlo rápidamente. Cada vez que su padre entraba en la habitación, pero ahora, por primera vez, Katy lo sostenía y lo que encontró sería cambiar. Todos los mensajes de Nathan eran directos, casi autoritarios.
mencionó. Algo sobre firmar papeles antes de la boda y obtener el control total de las cuentas que Katy no entendió. Todo, pero reconoció el nombre de su padre en la conversación en la que estaban hablando sobre el dinero de su padre y... Entonces llegó la respuesta de Clara, sus palabras frías y calculadoras aseguraron. Nathan que todo iba bien, que Thomas confiaba en ella, completamente. El estómago de Katy se retorció como... El estómago de Katy se retorció. Ella leyó la declaración confiada de Clara. Está tan cegado por el amor que firmará cualquier cosa que le ponga delante. Katy. Ojos W. Mientras se desplazaba más lejos, la conversación no era solo sobre dinero, se trataba de algo mucho peor. Clara le dijo a Nathan que no se preocupara diciendo que ya tenía el veneno listo y que el plan se ejecutaría después de la veneno de boda. La palabra resonó en la mente de Katy como un trueno que leyó el mensaje una y otra vez esperando haberlo malinterpretado, pero estaba claro como el día que Clara planeaba deshacerse de ella. Padre, el veneno se usaría durante la luna de miel, cuando nadie sospecharía nada malo, como si eso no fuera suficiente. Katy descubrió otra verdad horrible. Nathan no era solo un cómplice, era algo más. La forma en que Clara le hablaba en los mensajes, el tono juguetón, los comentarios burlones, revelaban la verdad. Clara y Nathan no eran solo compañeros del crimen, eran amantes. Katy fue directamente a las fotos en el teléfono. Con la esperanza de encontrar algo que confirmara lo que ya sospechaba, su corazón se hundió cuando abrió la galería. Allí estaban decenas de fotos de Clara y Nathan, algunas eran casuales como selfies tomadas en un restaurante o en un. Otros eran más íntimos, mostrándolos tomados de la mano o riendo juntos. Una foto tomada en lo que parecía una habitación de hotel mostraba a Nathan con su brazo alrededor de la cintura de Clara y los dos estaban sonriendo a la cámara como si no les importara nada en el mundo. A Katy se le revolvió el estómago porque siempre había sospechado que Clara no amaba verdaderamente a su padre, pero ver la prueba era peor de lo que podría haber imaginado. Clara no era solo mintiéndole a Thomas, lo estaba traicionando de la peor manera posible. La respiración de Katy se entrecortó mientras reconstruía todo. Clara estaba usando a su padre, fingiendo amarlo mientras en secreto conspiraba para quitarle todo lo que tenía y Nathan estaba para ayudarla a ejecutar el plan. Ambos trabajaban para los competidores comerciales de Thomas, las mismas personas que querían. Lo sacó de escena para siempre. Fue demasiado para Katy procesar a la mujer que le había estado sonriendo a su padre. Hace apenas unos momentos, quien había estado desempeñando el papel del prometido amoroso no era más que un fraude. Clark no era. Justo después del dinero que ella perseguía, los mensajes pintaron una. Después de la vida de Thomas. La imagen escalofriante de Clara había orquestado todo desde el momento en que conoció a Thomas. Había ganado cuidadosamente su confianza. Confía en desempeñar el papel de la pareja perfecta mientras planea en secreto su caída. Ella había sido contratada por Thomas. Competidores para sabotearlo y ahora, con la boda a solo unos días de distancia, su plan estaba casi completo, pero Clara no estaba funcionando. Solo Nathan, su amante y cómplice, había estado coordinando con ella desde el principio. Él era el que manejaba el aspecto financiero de las cosas. Garantizaba que una vez que Thomas se fuera, Clara pudiera transferir todo el dinero. Negoció los activos en sus manos. Katy se sintió enferma. El hombre que más amaba en el mundo estaba siendo manipulada, traicionada y atacada por algo mucho peor que la angustia y la mujer. Detrás de todo estaba allí mismo, en su casa, fingiendo ser parte de su familia. Katy rápidamente subió todo lo que ella descubierto en una unidad USB que incluye grabaciones de una llamada silenciosa que Clara tomó cuando pensó que todos estaban dormida. Para Katy, el descubrimiento fue aterrador y desgarrador a la vez. Siempre había esperado que la crueldad de Clara fuera algo que pudiera soportar, algo que se desvanecería con el tiempo, pero esto era diferente. Esto no se trataba de dolor, sentimientos o palabras agudas. Esto era sobre la vida o la muerte. Quería correr hacia su padre para sacudirlo y gritarle la verdad. Hasta que él le creyó, pero ella sabía que no podía todavía. No, Clara era demasiado inteligente, demasiado manipuladora. Si Katy la confrontara ahora, Clara distorsionaría la historia como siempre lo hacía. Katy necesitaba más que solo palabras. Necesitaba una manera de demostrar sin lugar a dudas que Clara no era quien decía ser. Katy apretó los puños con determinación, endureciendo su resolución. No podía dejar que su padre se casara con Clara, no podía dejar que él entregó su vida literal y figurativamente a una mujer que no tenía intención de amarlo. Pero ¿cómo podría? Ella lo detuvo. ¿Cómo pudo una niña de 12 años enfrentarse a una mujer como Clara? Los días siguientes fueron como una confusión para Katy.
Cada momento que pasaba en la misma casa que Clara era insoportable. Clara le sonrió a su padre fingiendo ser el prometido perfecto. El estómago de Katy se revolvió, pero lo que lo empeoró fue que el peso de la verdad, los secretos que ahora cargaba, Clara no era solo mala, no era solo manipuladora, era un mentiroso despiadado, un ladrón y lo peor de todo, un asesino. En Watin, Katy sabía que tuve que detenerla, pero como Clara era inteligente, siempre iba 10 pasos por delante, Katy no pudo. Solo dile a su padre que ella ya lo había intentado antes y que él no le había creído. La red de mentiras de Clara era demasiado fuerte. Fue convincente, pero Katy no se iba a rendir, era la hija de su padre y no iba a dejarlo ir. Cayó ciegamente en una trampa. Ahora tenía un objetivo, exponer a Clara por quien era realmente. Y ella haría lo que fuera necesario. Katy sabía que el veneno era real, lo había visto mencionado en los mensajes de Clara a Nathan. Pero no sabía dónde estaba ni cómo Clara planeaba usarlo, así que decidió buscar por toda la casa comenzando por la de Clara. Fue un movimiento arriesgado, pero Katy sabía que tenía que correr el riesgo. La noche después de que Clara y Thomas se habían ido a la cama, Katy entró sigilosamente en la habitación de Clara. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando abrió la puerta. Abrió la puerta del armario y empezó a buscar en los estantes. La mayoría eran lo que esperaba: ropa, zapatos y un armario ordenado. Había una fila organizada de bolsos, pero luego, en el fondo del armario, escondido detrás de una pila de cajas de zapatos, Katy encontró una botella sin marcar. Sus manos temblaban mientras la sostenía a contraluz. El líquido en el interior era transparente, de aspecto casi normal. Pero Katy sabía que esto era el veneno que Clara planeaba usar en su padre. El pensamiento le revolvió el estómago. ¿Cómo puede alguien ser tan malvado? ¿Cómo puede alguien sonreír y reírse con un hombre mientras planea en secreto deshacerse de él? Katy volvió a poner la botella exactamente donde la encontró, con cuidado de no dejar rastro de su presencia. Tenía lo que necesitaba. Necesitaba ahora los mensajes, las imágenes, el veneno, todo se estaba juntando, pero ella todavía necesitaba un plan. ¿Cómo podría revelar todo de una manera que no dejara espacio para que Clara tergiversara la verdad? Con la boda a pocos días de distancia, Katy sabía que tenía que actuar rápido. No podía dejar que Clara llevara a cabo sus planes. No podía dejar que su padre se casara con una mujer que no lo amaba y que planeaba envenenarlo y quitarle todo lo que tenía. Pero Katy también sabía que simplemente decirle a su padre no sería suficiente. Clara era demasiado buena mintiendo, demasiado buena haciendo. La gente cree que Katy necesitaba una forma de exponerse frente a todos. La boda sería la oportunidad perfecta, pensó. Todos estarían allí, amigos, familia e incluso algunos de ellos. Los socios comerciales de Thomas. Si Katy pudiera revelar la verdad frente a todas esas personas, Clara no podría negarlo. Las mentiras se desenredarían. Ella escribió todo lo que había oído y visto, organizándolo de una manera que incluso la persona más escéptica no pudiera ignorar. La noche antes de la boda, Clara estaba de un humor inusualmente bueno. Tarareó para sí misma mientras preparaba su vestido y hablaba de lo emocionada que estaba por finalmente se convirtieron en una verdadera familia. Katy permaneció tranquila sentada a la mesa con su padre y Clara de la mano, abrazada fuertemente en su regazo. ¿Estás emocionada por mañana? Katy. Clara preguntó. Su sonrisa era tan falsa como siempre. Katy levantó la vista y se obligó a encontrarse con la mirada de Clara. Sí, dijo suavemente. Su voz temblaba lo suficiente para parecer inocente. No quería que Clara sospechara nada. Todavía no. Thomas se acercó y apretó la mano de Katy. Va a ser un día hermoso. La boda, dijo su voz llena de calidez. Estoy tan orgulloso de ti, cariño. Sé que esto no ha sido fácil, pero lo has manejado tan bien que Katy sintió un nudo en la garganta, que quiso decirle la verdad en ese mismo momento y gritarle con todas sus fuerzas, pero se contuvo. Tenía que esperar el momento perfecto. La mañana de la boda amaneció brillante y la hermosa luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando la casa con un brillo dorado. Para la mayoría de las personas era un día perfecto para una celebración, pero para Katy fue como la calma antes de la tormenta. La casa estaba llena de gente. Los floristas estaban organizando flores. Los proveedores estaban preparando bandejas de comida y los invitados llegaban en oleadas. Katy, vestida con su mejor atuendo, se sentó en el borde de su cama agarrando la unidad USB en su mano. Su corazón latía con fuerza. Ensayó lo que iba a decir. No podía permitirse arruinar esto. Esta era su única oportunidad de exponer a Clara. Al final del pasillo, Katy podía oír la risa de Clara resonando por toda la casa.
Era ligera y alegre, el tipo de risa. Eso hizo que la gente pensara que ella era feliz, amable y enamorada. La boda se celebraría en el patio trasero bajo un arco cubierto de rosas blancas. Las sillas estaban alineadas cuidadosamente y los invitados estaban sentados charlando y riendo mientras esperó a que comenzara la ceremonia. Thomas se paró en el altar, su rostro brillaba de felicidad y lucía elegante con su traje. Sus ojos brillaban con el tipo de alegría que Katy no había visto en años. Clara hizo su entrada con un floreo en su boda. El vestido se arrastraba tras ella mientras caminaba por el pasillo y los invitados se quedaban boquiabiertos ante su belleza y susurraban entre ellos sobre ¡qué perfecta se veía! La sonrisa de Clara era radiante, pero Katy pudo ver el destello de frialdad en sus ojos cuando la miró. A Katy, cuando el oficial comenzó a hablar, las manos de Katy se le humedecieron el corazón. Corrió mientras miraba a su alrededor el mar de caras sonrientes, todos ajenos a la verdad, todos ciegos al peligro. Katy se opuso, apretó los puños, no podía esperar más, la voz eficiente sonó, si alguien aquí tiene alguna razón por la cual estos dos no deberían casarse. Habla ahora o calla para siempre. Ella no te ama. Los invitados rieron suavemente, esperando claramente silencio, pero entonces, desde la segunda fila, una pequeña voz irrumpió. La silenciosa parada hizo que todas las cabezas se giraran mientras Katy se ponía de pie, sus piernas temblaban pero su voz era fuerte. No puedes casarte con su padre, te está mintiendo. Una ola de conmoción, los susurros recorrieron la multitud. Thomas parpadeó. Su expresión pasó de confusión a preocupación. Katy, ¿qué está pasando con Clara? La sonrisa se congeló y por primera vez un destello de miedo cruzó su rostro. Cariño, dijo con su voz melosa y falso. ¿De qué estás hablando? ¿Sucedió algo? Katy la ignoró y se volvió hacia su padre, a quien no ama. Papá, ella está fingiendo que te ha estado mintiendo todo este tiempo, dijo Katy. Thomas caminando suavemente hacia ella. Hemos hablado de esto. Sé que es un gran cambio, pero Clara nos ama y ha estado haciendo lo mejor que ha podido. No, Katy gritó, lágrimas corriendo por su cara. Ella no nos ama, ella ha estado mintiendo. Katy metió la mano en su bolsillo. Puedo probarlo y sacó la memoria USB. Tengo grabaciones, papi, dijo con voz temblorosa. La escuché hablando con alguien por teléfono. Ella está trabajando con alguien llamado Nathan. Ella está planeando tomar todo tu dinero y ella va a hacerte daño. La multitud se quedó en silencio, la cara de Thomas se movió y los ojos de Clara se entrecerraron. Esto es ridículo, dijo Clara con voz aguda. Ahora es solo una niña, no sabe de lo que está hablando. Pero Katy no había terminado. Vi los mensajes en su teléfono, dijo que su voz se estaba volviendo cada vez más fuerte. Ella es más fuerte y está trabajando con Nathan. Planean tomar todo lo que tienes y ella te está engañando con él. Jadeos estallaron entre la multitud. Los invitados intercambiaron miradas horrorizadas y Thomas se tambaleó de vuelta como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Qué estás diciendo, Katy?, preguntó con la voz quebrada. Estoy diciendo que ella no te ama, papi, dijo Katy sosteniendo la unidad USB. Todo está aquí, los mensajes, las grabaciones, incluso fotos de ella con Nathan. Por favor, tienes que creerme. La compostura de Clara quebró, sus manos apretadas en puños y su voz esto es una locura. Ella está mintiendo, ella está celosa y no quiere compartirte. ¿No puedes ver lo que está haciendo? Thomas la miró, sus ojos se llenaron de dudas. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. ¿Estás trabajando con alguien llamado Nathan? Clara tartamudeó y su cara se puso roja. Por supuesto que no. Thomas, ¿me conoces? Sé que nunca les mostraría la prueba, dijo una voz de la multitud. Thomas preguntó. Uno de los invitados conectó la unidad USB a una computadora portátil que uno de los organizadores de la boda había estado usando para la música. La pantalla se iluminó con las fotos de Clara y Nathan y los mensajes siguieron, cada uno más condenatorio que el anterior. El golpe final llegó cuando Katy tocó una de las grabaciones. La voz de Clara llenó el aire. No te preocupes, una vez que la boda haya terminado. Yo me encargaré de todo, él no lo verá venir. La multitud estalló en caos, los invitados gritaron en estado de shock y Thomas. Su rostro se endureció mientras miraba a Clara. ¿Cómo pudiste?, susurró con voz temblorosa, el aire estaba eléctrico. La tensión se desató cuando los invitados estallaron en caos. La gente susurró, señaló y se quedó sin aliento ante las imágenes y grabaciones mostradas en la pantalla de la computadora portátil. La fachada cuidadosamente construida de Clara se estaba desmoronando más rápido de lo que ella podía repararla. No, esto no es lo que parece,
gritó Clara dando un paso adelante y cerrando de golpe la computadora portátil. Su voz usualmente suave y controlado era agudo y desesperado. Ella está mintiendo, ella manipuló esas fotos, esos mensajes, esto es una trampa. Thomas se quedó mirando. Al verla, su rostro pálido e inexpugnable, Clara dijo en voz baja y temblorosa, ¿de qué está hablando? Dime. Dime la verdad. Clara se volvió hacia él con los ojos abiertos y suplicantes. Thomas, tú me conoces, tú sabes que yo nunca te lastimé, esto es solo un malentendido. Katy dio un paso adelante, su pequeño cuerpo temblaba, pero su voz. Tranquilo, no es mentira, papi. La escuché hablando con Nathan sobre tomar todo tu dinero. Encontré el veneno en ella. En el armario, ella no te ama, está trabajando con tus competidores comerciales y está planeando hacerte daño. Los invitados jadearon aún más fuerte, su incredulidad se convirtió en indignación y un murmullo se extendió entre la multitud cuando la gente comenzó a uniendo las pistas. La máscara cuidadosamente controlada de Clara se deslizó aún más, sus manos apretadas en puños. Y su voz se volvió más aguda. Por esa tontería, espetó Thomas. ¿Eres tú? Realmente iba a creerle a una niña de 12 años antes que a mí después de todo lo que habíamos pasado. La habitación parecía congelarse. En ese momento cada invitado, cada par de ojos estaban fijos en Clara. El silencio era pesado, sofocante y por primera vez. Desde que Katy había hablado, Clara parecía genuinamente conmocionada, su máscara de confianza se estaba cayendo y ella sabía que era culpa de Clara. Su expresión se oscureció, sus hombros se pusieron rígidos y por primera vez su verdadero yo comenzó a mostrar la dulzura en su voz. Se había ido, reemplazada por algo más frío y más agudo. Esto es ridículo. Espetó, ¿escuchas lo loco que suena esto? Pero Thomas no parecía convencido, su mirada era dura, fría e inquebrantable. Responde la pregunta. Clara dijo, su voz como el acero. ¿Estás trabajando con Nathan? Por supuesto que no. Clara tartamudeó. Yo por supuesto que no. Su voz se quebró. Ni siquiera sé quién es. Deja de hablar, dijo Thomas con su voz. Al levantarse por primera vez la sala, volvió a quedar en silencio la autoridad y su tono cortando las protestas de Clark. Katy. Hice clic en otra de las grabaciones. La voz de Clark llenó el aire, fría y calculadora. No te preocupes, Nathan, una vez que la boda ha terminado, tendré acceso a todo, las cuentas, el negocio, todo será nuestro y luego podremos. Finalmente, para deshacerse de él, la multitud estalló en murmullos de incredulidad grabada en cada uno de ellos. Las manos de Thomas se apretaron en puños mientras reproducía otra grabación. Asegúrate de tener los papeles listos para él. Firmar durante la luna de miel. Está tan enamorado que ni siquiera los lee. Los susurros se hicieron más fuertes. Algunos invitados miraron. Los demás, horrorizados, parecían furiosos. La imagen cuidadosamente seleccionada de Clara se estaba desmoronando frente a todos. Tomás se giró. A Clara su rostro una mezcla de angustia y furia. ¿Cómo pudiste hacer esto? Exigió su voz temblando después. Todo lo que hemos pasado después de todo lo que te di, ¿cómo pudiste? Clara dio un paso atrás, sus ojos se movían por la habitación como si buscara una vía de escape. Tomás, yo debería ser pero él la interrumpió. Guárdalo, él espetó, te mentiste. Me manipulaste, me ibas a deshacerte de mí. Su voz se quebró en las últimas palabras. La realidad de la situación lo golpeó como un maremoto y se dio cuenta de que no tenía salida. El comportamiento de Clara cambió. Las lágrimas falsas y las dulces sonrisas desaparecieron por completo, reemplazadas por venom puro. Eres un tonto, Tomás, escupió con su voz llena de desdén. ¿Crees que esto se trataba de amor? ¿Crees que me importa? Acerca de ti, era solo un medio para un fin. Todo esto, ella hizo un gesto alrededor de la habitación, era solo un trampolín y ahora, gracias a la mocosa de tu hija, todo está arruinado. Los invitados se quedaron sin aliento, sorprendidos por su cambio repentino. Tomás parecía que me habían dado un puñetazo en el estómago. Confié en ti, dijo, su voz era apenas un susurro. Te dejé entrar en mi vida, en la vida de mi hija, se burló Clara, y ese fue tu mayor error sin que ella lo supiera. Tomás había marcado el 911 y había llamado a la policía antes. Justo cuando se dio la vuelta para irse, el sonido de las sirenas llenó el aire. La policía había llegado en el momento perfecto. Momentos después los oficiales entraron al patio trasero y su presencia exigió un arresto inmediato. Atención, uno de los oficiales dio un paso al frente. Clara Stevenson, estás arrestada por conspiración para cometer fraude. Intento de asesinato y malversación de fondos. Los ojos de Clark se abrieron con pánico.
No tienes pruebas. Ella gritó y se revolvió mientras los oficiales la sujetaban de los brazos. Todo esto son mentiras, no pueden arrestarme, pero sus protestas cayeron. Temiendo la muerte, los oficiales se la llevaron, sus gritos se desvanecieron en la distancia mientras los invitados observaban en un silencio atónito. Thomas cayó de rodillas frente a Katy con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, dijo con la voz quebrada. Debería haberte escuchado. Debería haber confiado en ti. Katy lo envolvió con sus brazos y sus propias lágrimas fluyeron libremente. Simplemente no quería perderte, papi, susurró. Solo quería mantenerte a salvo, lo hiciste, dijo Thomas acercándola. Me salvaste, nos salvaste a ambos. Los invitados lentamente comenzaron a dispersar sus murmullos llenos de incredulidad y asombro. Muchos de ellos se detuvieron para agradecer a Katy, elogiando su valentía y determinación, pero a Katy no le importó. Tú eres lo primero. Sobre sus palabras, lo único que le importaba era que su padre estuviera a salvo. Thomas no era del tipo que se alejaba de conversaciones difíciles, sabía que tenía que arreglar su relación con Katy y no iba a dejar pasar otro día. Sin hacerlo, golpeó suavemente su puerta y esperó hasta que la oyó débilmente entrar. Entró en su corazón. Pesado como la vio sentada en su cama, abrazando fuertemente una almohada Katy, comenzó su voz suave yo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Debería haberte escuchado. Debería haber visto las señales y lamento mucho no haberlo hecho. Katy levantó la vista, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Papá, estaba tan asustado, dijo en voz baja, Clara no solo era mala, ella era peligroso, me amenazó, me hizo sentir como si yo fuera el problema y cuando no me creíste pensé que te perdería. También Thomas se sentó a su lado tomando su mano en la suya, no me perdiste, Katy sí. Casi te pierdo porque estaba demasiado ciego para ver lo que estaba pasando, pero te prometo esto, nunca lo dejaré. Algo así vuelve a pasar, tú eres lo primero, siempre por primera vez en semanas, Katy. Sintió que se le quitaba un peso de encima. No iba a ser fácil, pero fue un comienzo en los días que siguieron a la evidencia que Katy había reunido ayudó a descubrir un plan mucho más grande. Clara y Nathan eran parte de una red organizada. Dirigido a individuos y empresas adineradas, gracias a Katy las autoridades pudieron desmantelar el operación y llevar a todos los involucrados ante la justicia. Thomas, aunque desconsolado estaba agradecido, prometió pasar el resto de su vida compensándole a Katy, apreciando el vínculo que tenían y asegurándose de que siempre se sintiera segura y amada, mientras que Katy finalmente se sintió en paz. La pesadilla había terminado y ella sabía que su madre estaría orgullosa de ella. Juntos, ella y su padre comenzaron reconstruyendo sus vidas más fuertes que nunca. Meses después, Katy y Thomas se sentaron en el porche viendo la puesta de sol. Thomas se volvió hacia su hija con una sonrisa. ¿Sabes qué? Dijo que por todo el dolor que Clara causó, ella hizo una cosa bien. Me mostraste lo increíble que eres. Katy se rió poniendo los ojos en blanco. Ya era hora de que te dieras cuenta de eso. Se burló, pero su sonrisa lo decía todo. Lo había perdonado y estaban listos para seguir adelante juntos con la dura prueba con Clara. Había sido una prueba de su fuerza, pero también los había acercado más que nunca. Se enfrentaron a la tormenta y salieron airosos. Más fuerte, listo para afrontar cualquier desafío que la vida nos tenga reservado, a veces las mayores batallas que enfrentamos. No estamos con los demás sino con nosotros mismos, pero con amor, coraje y un poco de fe podemos superar hasta los momentos más oscuros. Veces si esta historia te conmovió no olvides presionar el botón de suscripción y unirte a nosotros para más historias poderosas de resiliencia, verdad y esperanza. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo y recuerda que tienes el poder de